Tuvo 2 frases para decir algo sabio y lo demás que hizo fue error, 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 error. Porque hizo muchas casas con muchos animales, muchas plantas y no se conformaba, no tenía llenura. Vamos a hablar de los afanes el día de hoy. Vamos a su texto, al texto que les preparé. ¿Qué es un afán? Puede ser preocupación, puede ser, ¿sí? ¿No? Un empeño, un aferrarse, una esclavitud. Bien, en realidad la palabra en sí no es tan negativa, es tener mucho entusiasmo. Ahora que tuvimos este problema del huracán, teníamos afán por volver a la normalidad, por recuperar una estabilidad, por tener agua, por tener electricidad. Teníamos afán, teníamos deseo desmesurado, deseo urgente, pasión, teníamos que hacerlo. Entonces, es bueno, es positivo, solamente que el afán debe tener un momento solamente para arrancar el trabajo y motivarnos, pero no para permanecer en la necesidad de continuar y no parar, y no hundirnos en él. Ciertamente, como dijeron ustedes, puede llegar a ser definitivamente una esclavitud, una terquedad, una necedad. Entonces, ese anhelo intenso hay que cuidarlo, porque los afanes, o sea, el dedicar nuestra vida a una cosa nos puede hacer olvidarnos de Dios, definitivamente. ¿En qué puede convertirse ese afán? En una obsesión, en un ídolo, ¿verdad? Ídolos hay de diferentes tipos. No vamos a hablar tanto en lo general, ya conocemos que es un afán entonces, pero sí vamos a leer nuestro texto en Eclesiastés 2, del 17 al 23. Dice: aborrecí entonces la vida, pues todo cuanto se hace en ella me resultaba repugnante. Realmente todo es absurdo, es correr tras el viento. ¡Wow! Alguien que no conozca a Dios, sus promesas, sus deleites, cuando lee esto se espanta, ¿verdad? Si le decimos es un libro de sabiduría, ¡wow! Pues peor. El hombre más sabio, hijo de Dios, muy querido, lo premia, le da sabiduría, y lo que responde su sabiduría es: todo cuanto se hace en ella me resulta repugnante. Entonces no podemos quedarnos con esos renglones literalmente, tenemos que analizar qué pasó. Me recuerda una canción de Juan Manuel Serrat, un poeta español, que se le han musicalizado sus poemas y él mismo las canta, pero dice: de andar y andar buscando verdades para encontrar siempre otra pregunta, ir y venir y no llegar nunca. Es una reflexión triste, es una reflexión pesimista, patética, fatalista, el decir ¿qué hago si siempre es lo mismo y no hay sentido? Bien, vamos a leer el texto que puse para ustedes y puse, sí lo tienen ustedes, ¿verdad? Aunque la visión de Salomón sea fatalista y muestre tanto pesimismo, es cierto que si no tenemos una visión y aspiraciones bien definidas en nuestra vida, pasaremos los años actuando según las circunstancias, sin sentido, sin rumbo. Dice, esto en algún momento nos causará desilusión, aburrimiento y desánimo. El cristiano debe tener muy claro el objetivo de su vida. Dios nos ha creado para adorarle, para darle adoración y servirle, sí. Es bueno que el hombre disfrute de las bendiciones y deleites que Dios le da, siempre que el objetivo principal no se descuide. Es así. No podemos estar actuando de acuerdo a circunstancias. Yo les voy a comentar, no lo tenía para nada preparado, pero me viene muy a la mente un tío directo, que es hermano de mi madre, un tío que era curioso porque un día tenía una motocicleta, y porque había juntado dinero para comprar una motocicleta, pero le entusiasmaba más un carro, entonces la cambiaba por el carro, tenía un carro, y 2 semanas más tarde luego compraba una camioneta, y luego lo cambiaba por una pistola, y luego lo cambiaba otra vez por una moto, y de acuerdo a las circunstancias siempre tenía algo diferente, pero nunca estaba satisfecho, y siempre actuaba de acuerdo a lo que necesitaba a lo mejor, pero no tenía un orden en su vida, era muy desordenado.
Y si nosotros actuamos de acuerdo a lo que venga cada día, pues vamos a tener muchos, sería como salir al mar y en cada ola estar subiendo y bajando. Tenemos que tener estabilidad, tenemos que tener un propósito muy firme hacia dónde debemos ir. Si no, cambiamos de dirección a cada vez y es terrible. Vamos a continuar leyendo porque es bien interesante. Fíjense lo que dice en el versículo 18, adelante. Sí están todos en Eclesiastés 2, ¿verdad? Bien, espero. Dice, aborrecí también el haberme afanado tanto en esta vida, pues el fruto de tanto afán, otra vez afán, tendría que dejárselo a mi sucesor. Y quién sabe si este sería sabio o necio, sin embargo, se adueñaría de lo que con tantos afanes y sabiduría logré hacer en esta vida. Y eso también es absurdo. Estaba diciendo, ¿para qué trabajé tanto? Viene alguien y se lo queda y quién sabe qué uso le va a dar. Qué triste. Es una reflexión muy importante y muy sabia. Dice, volví a sentirme descorazonado de haberme afanado tanto en esta vida, pues hay quienes ponen a trabajar su sabiduría y sus conocimientos y experiencia para luego entregarle todos sus bienes a quienes jamás movieron un dedo. Y también esto es absurdo y un mal enorme. De ahí viene definitivamente un dicho popular, si lo conocen, ¿verdad? Que dice, nadie sabe para quién trabaja. ¿Sí lo han escuchado ese dicho? Porque puedes estar edificando algo en tu patrimonio, puedes hacerte de algunos bienes y sin que tú lo contemples, sin que tú lo preveas, van a dar después a manos de alguien que ni sabías. Eso a veces ha pasado con alguna ropa que te la regalan porque era de fulano, te queda y dices, mira, fulano se la compró con tanto entusiasmo y la traigo yo. No sé, eso pasaba en mi familia porque dejábamos ropa para los más chiquitos o algo pasaba, ¿no? Y yo tuve un chaleco que me encantaba, que había sido de mi abuelo. Estaba descosido, pero no le digan nada y me encantaba ese chaleco. Y pues mi abuelo nunca pensó que me lo iba a quedar, yo ni me conoció mi abuelo paterno. Pero ciertamente es así. Es así, uno se entusiasma tanto porque la construcción que estás haciendo tenga todos sus recovecos bien detallados y a lo mejor te mueres y no alcanzas a disfrutarlo, o a lo mejor el que viene se los quita porque esos detalles no le gustaron y tú con tanto amor que los habías hecho. Pero esto en realidad tiene un fondo en la vida, ¿no? ¿Qué estoy construyendo en realidad en mi vida, que esa estructura sea en realidad algo permanente, que lo que estoy haciendo sea permanente? Puede ser que en ciertas obras que hacemos no tengamos repercusión, que sean cosas que terminen muy pronto. Mostrar una vida en Dios, una vida comprometida con Jesucristo, tiene mucha repercusión. Hay quienes se han transformado por haber conocido personas que tenían una devoción por Dios. Las conocieron muy poco, pero cuando las recuerdan dicen, ay, tenía razón aquel en todo lo que él hacía, porque tenía una vida muy dedicada a Dios y muy ordenada. Entonces nuestra vida puede tener mucha más repercusión si tenemos el sentido que Dios nos pide que tenga. Y podemos lamentarnos menos que nuestros bienes o lo que construimos pase a manos de otro. En muchos casos, puse en el texto de ustedes, cuando una persona muere, los familiares reclaman una herencia argumentando que no ha sido repartida de manera justa. Se olvidan pronto del dolor por la ausencia del ser perdido y se apasionan por los bienes que éste ha dejado. Y fíjense que pasa mucho, en mi familia lo hemos visto alrededor, en otros conocidos, que nadie se interesa por nada, todo el mundo es bien desinteresado, bien amoroso, pero apenas muere la persona y empiezan los pleitos de arrebatarse las pertenencias. Y es así, como que es muy fuerte la pérdida de una persona, pero es más fuerte el que no te deje nada. Entonces pues mejor vas y le reclamas. El mismo día en que fallece, la gente empieza a sacar cosas para llevarse, porque esto me lo debe haber dejado a mí. Si no lo dejó fue un error, pero él sabe que me lo tenía que dejar a mí. ¿Cierto o no? Es espantoso, pero así somos. Así somos. Entonces, pues vivamos en conciencia de eso. ¿Para qué tenemos mujeres? 50 pares de zapatos, 30 bolsas. No se van a morir llevándose ninguna de ellas, ¿verdad?
Y la verdad es que quién sabe quién las usará. Oye, ¿qué tal si la usa la mujer aquella que no te cae nada bien? ¡Ah! En ese celo de mujeres, ¡wow! A mí me las echan al saber. Ella dice que se quiere llevar todo, dice mi esposa. Es cierto, llega la otra esposa y se pone todas las cosas. Fue definitivamente lamentable eso. Pues sí, así pasa. A propósito de esto, el domingo pasado tuvimos una predicación muy profunda y muy vasta en esto, ¿recuerdan? Hablaba nuestro pastor del capítulo 12 en Lucas 13, en donde, se los voy a leer muy rápido, pero dice: uno de entre la multitud le pidió: maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Hombre, replicó Jesús, ¿quién me nombró a mí juez o árbitro de ustedes? Tengan cuidado, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes, ¿verdad? Y luego les cuenta la parábola de aquel que produjo tanto, que se llenó su granero, que quiso hacer otro, estaba pensando, obsesionado, ¿verdad? Tenía un afán. Y le dijo: qué iluso, qué tonto, porque se te puede reclamar tu alma el día de hoy. Y tú estabas pensando en un futuro que no tienes asegurado en realidad. Y les quiero contar una anécdota, y esto es real. En Francia aprendí que una señora, una mujer, tenía como propiedad un castillo. Los hay muchos en Europa porque antes de ser países definidos eran reinados, cada uno con sus propiedades, y después se fueron unificando a raíz de guerras, se fueron fortificando, uniéndose, agrupándose, y se fueron definiendo como países. Pero bueno, esta señora había heredado un castillo, toda su familia tenía un castillo, pero ya estaba, pues tenía 70 y tantos años, y dijo: yo no puedo sin ingresos mantener el castillo, hay que limpiarlo, y todo lo que es mantenimiento es muy costoso, jardines, y no puedo. Entonces puso un anuncio y dijo que le iba a dejar el castillo a aquel que se ocupara de su mantenimiento, o sea, de sus alimentos, de todo el mantenimiento del castillo, nada más mientras ella moría. Y dijo un hombre con dinero, dijo: wow, el castillo, todo eso, todo el castillo con todos sus jardines y las huertas y todo, wow. ¿Qué me cuesta alimentar a esta señora y darle ahí una arregladita al castillo? Yo me voy a comprometer porque me va a dejar a mí los bienes. Pues de sus 70 y tantos años a los 90, o sea, 15 o 18 o 20 años la estuvo alimentando, y el señor murió primero. Es cierto, fue cierto. Esta señora vivió 20 años gratis. Le mantenían su casa, le limpiaban, le sacudían, se la repintaban, estaba ella fresca, feliz, comía lo que quería durante 20 años, porque aquel, con la ilusión de quedarse con todo, la estaba manteniendo. ¿Cómo se llama eso? Avaricia. Un afán. La señora murió feliz en su castillo y murió viéndolo precioso. Esas son las ironías de la vida que en realidad resultan cuando nuestra mirada está en los bienes, ¿verdad? Definitivamente es cómico, es ridículo lo que podemos hacer si nuestra mirada está en los bienes, definitivamente. Hay muchas anécdotas como esa, pero ni me sé tantas ni voy a entretenerlos con eso. Lo importante es que comprendamos que esto que decía Salomón en un tiempo, y fíjense que se estima por los estudiosos que en realidad Salomón estaba
casi al final de sus días cuando estaba escribiendo esto, porque ya había escrito libros como de tanta sabiduría como los proverbios, y había hecho tantas reflexiones importantes, pero aquí estaba definitivamente viendo que se había alejado mucho de ese primer amor que tuvo tal vez con Dios, de ese primer momento en que estaba dando tantos frutos su sabiduría, y después se descuidó. En su vida, en su biografía, en lo que pasó en su historia, entendemos comprometerse con muchas mujeres de diferentes dioses lo llevaron a descuidar y a hacer templos para otros dioses, para satisfacer a esas esposas y concubinas. Y entonces vemos que en realidad esto fue cuando se apartó de tener esa devoción. Nos dice, cuando leemos más acerca de la vida de Salomón, nos enteramos que a él le gustaba investigar muchísimo, y podía hacerlo